Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Hola Elvia, hola Gaby, hola Mar, buenos días. Me van a disculpar que me estoy comiendo un dulce, pero me pica un poquito la garganta. Entonces, para no estar tosiendo, voy a tener el dulce en la boca. ¿Ok? Entonces, la semana pasada iniciamos el estudio de un curso de milagros y lo primero que estamos estudiando es el prefacio. La semana pasada ya leímos cómo se originó un curso de milagros, ¿verdad? Generalidades de Bill y de Helen, generalidades, nada específico de su vida. También vimos que es un curso de milagros, explicamos cada una de las partes del curso, ¿verdad? Explicamos qué viene en el contenido del libro de texto, la importancia de las lecciones y el manual para el maestro. En la última edición también viene la psicoterapia y el canto de la oración, integrado en el último libro. ¿Ok? Que acá con este libro que no lo trae, se llama anexo. ¿Ok? Anexo de un curso de milagros. Entonces, al final, los que tienen la última edición tienen 4 libros. ¿Verdad? Sí, 4 libros. Entonces, ahora vamos a hablar seguimos hablando de qué es un curso de milagros, ya vimos sus partes, donde el maestro nos decía, no importa que no entiendas nada, lo único que tienes que hacer es hacer lo que te dice que tienes que hacer, ¿verdad? Es como, y solemos nosotros enredarnos en todo este tema de qué tengo que hacer yo. Yo lo que tengo que hacer es lo que te dice el maestro. Si vos estás haciendo tus lecciones, hay un término en un curso de milagros, por ejemplo, que se llama entregas, ¿verdad? Entregar al Espíritu Santo. Y como uno entra a un curso de milagros y uno quiere entregar al Espíritu Santo. Y entrega el dolor, y entrega el dolor de muelas, y el dolor de cabeza, y entrego a mi mamá, y entrego a mi papá. Todo ese proceso es bastante frustrante, porque eso no es entregar. Nadie que no haya hecho sus lecciones puede entregar. ¿Por qué? Porque las lecciones son las que te van a enseñar a mirar en la persona que ves, por ejemplo, si es con tu mamá el problema, a ver el miedo. Lo único que se puede entregar al Espíritu Santo es el miedo. O sea que todas las experiencias, por ejemplo, si yo tengo un dolor de muelas, debo lograr, vean, en el proceso de las lecciones se va como puliendo esta mirada de ya no mirar el dolor de muelas como dolor de muelas, sino que ahí está localizada una energía de miedo. ¿Qué es lo que me muestra el dolor de muelas? Impotencia, vulnerabilidad, abandono, tristeza, angustia, desesperación. Cuando yo dejo de ver el dolor como dolor y comienzo a sentir, que es lo que te ayuda en las lecciones, a sentir, a que no tengas miedo, a sentir qué es lo que hace el sistema, bloquea una pastilla, una pastilla, una pastilla. Entonces, por eso les digo, debemos llegar a sentir y a darme cuenta de que lo que estoy sintiendo es mucho miedo, mucho abandono, mucha soledad. No importa si tu problema es físico, si es económico, si es familiar, lo que estás sintiendo es abandono, es tristeza, es soledad y eso te causa muchísimo miedo, ¿ok? Entonces, ahí hasta que yo llego, logro sentir, tengo miedo, ahí es donde puedo entregar. ¿Qué le voy a entregar al Espíritu Santo que se pone a los pies de Cristo? El miedo. ¿Ok? Pero imagínense que hay personas que ni han hecho el curso de milagros. Para las niñas que están dando clases se van a dar cuenta. Y ya entregan. Y ya quieren aprender a entregar. No, usted está haciendo las lecciones, haga su lección. ¿Qué le ha dicho el Espíritu Santo a través del libro que haga? La lección, entonces no entregues. Cuando, por ejemplo, las niñas que dan clases, generalmente cuando nosotros agarramos cursos nuevos, en donde están llevando las lecciones,
te van a llamar, ¿verdad? Para entregar, para decirte que la entrega no le funcionó, que no sé qué. Entonces es ahí donde tú le tienes que decir es que tú no tienes que entregar nada. Tú estás en un proceso de hacer lecciones. ¿Cuál lección te corresponde ahora? Y se van a dar cuenta que todas las personas que están comprometidas y hacen su lección, si hacen su lección, están teniendo un problema y hacen su lección, se va a ir esa energía. Siempre. Siempre, la persona que generalmente llama es porque no ha entrado en el proceso de hacer su lección. Y es normal, a todos nos ha sucedido, ¿verdad? Todos hemos querido entregar antes de hacer la lección. Entonces, las personas que estamos listas para entregar, que ya podemos entregar, somos las que ya logramos ver en toda situación el miedo. Puedo sentir el miedo, puedo entrar en la sensación y entregarlo. Entonces, el maestro te dice, no importa que no lo entendas, haz lo que tenés que hacer porque es que él lleva el proceso. Entonces, si usted está haciendo sus lecciones, haga su lección, no entregue. Aquí nadie le ha dicho que entregue nada. Lo que le han dicho es que usted tiene que hacer su lección. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Ahora vamos a ver qué postula el curso. ¿Qué postula el curso? Ok. ¿Qué es lo que muestra el curso? O lo que te quiere enseñar el curso. La base del curso. Es el tema de la realidad. ¿Qué es lo que para nosotros es real? Todos nuestros problemas, el cuerpo, las situaciones del mundo, toda esta tercera dimensión. O sea, llegamos a un curso de milagros creyendo verdaderamente que eso es real. Entonces, el primer golpe a este sistema de pensamiento del ego que postula un curso de milagros es la realidad. ¿Ok? Y te dice, ¿qué postula un curso de milagros? Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Todas las que estamos aquí, ya tenemos claro eso, pero lo voy a explicar porque pues trato de explicarlo cada vez que puedo. Vamos a ver. Ok. Esta es una clase, esta es la primer clase que todos hemos recibido de un curso de milagros. Si ustedes han hecho sus clases conmigo y han iniciado bueno, todas han iniciado aquí desde cero, esta es la primera clase o lo primero que se enseña, ¿verdad? ¿Qué es real? ¿Ok? La realidad es solamente lo creado por Dios. Y su creación es como Él. ¿Ok? Esto es lo primero. Y ahí es porque esto nos ha resonado y que estamos aquí nosotros. Tiene mucho sentido que el Padre crea a su imagen y semejanza, ¿verdad? La creación de Dios es como Él es. Entonces, lo creado por Dios es como Él es. Como es Dios, eterno, invulnerable, absoluto, perfecto. ¿Qué más? Omnipotente, invulnerable, me falta. Inocente. Bueno, ahí me faltan muchas más. Eterno. Entonces, esto es lo que Dios es. Por lo tanto, la realidad es todo lo eterno, lo invulnerable, lo absoluto, lo perfecto, lo omnipotente e inocente. Eso es lo único real, ¿verdad? Ahora es aquí donde comienzan los cuestionamientos con respecto a nuestra experiencia de realidad. Mi realidad. Lo que yo he creído que es real, ¿verdad? Y acá
en mi realidad, que lo voy a poner con minúsculas, en mi realidad de mentiras, en mi mundito, en mi mundo chiquito, en mi mundo, mi realidad, todo esto, ¿verdad? Entre comillas, porque esto no es real, en realidad. Mi realidad es todo lo contrario, es temporal, ¿verdad? Aquí no hay nada eterno, aquí todo es vulnerable, nada es absoluto, todo es limitado, todo es imperfecto, todo es omnipotente. ¿Cómo se dice lo contrario a omnipotente? Débil. Y acá todo es culpabilidad, digamos. Entonces, cuando yo comienzo a ver esta lógica, eso es lo que te postula un curso de milagros al inicio. Y entonces te dice, cuestionate, no te dice cree en la realidad de Dios, porque estamos iniciando. Lo que te está diciendo es, ¿te resuena esto? ¿Te resuena que hay una realidad eterna, invulnerable, absoluta, tal como Dios es? ¿Resuena eso dentro de ti? Y aunque tú sigues mirando este mundo como tu realidad, te sigues preocupando, te sigues enojando, hay algo dentro de ti que resuena con esta realidad. Entonces dice el maestro, nada de esto puede ser amenazado. Eso es lo que te postula. No te está hablando de ninguna realidad humana. Te está hablando de esta realidad en donde dice, esta realidad no puede ser amenazada, ¿ok? Tiene características, no puede ser amenazada. Esta realidad no puede ser amenazada, ¿ok? Y además te dice, nada irreal existe, o sea, te está diciendo que todo lo que es distinto a lo que Dios es irreal y no existe. Todo lo que es distinto a lo que Dios es irreal. ¿Ok? Y no existe. Y también te dice, en que tú entiendas esta diferencia, radica la paz de Dios. En que tú proceses, en que esto no puede ser amenazado y que esto no existe, vean esto no existe en relación a esto. Cuando yo los coloco a la par, mientras esto está oculto u olvidado, esto es tu realidad. Porque ha habido un olvido, pero cuando yo coloco y tengo el pensamiento, Dios, la realidad es lo que Dios es, no lo logro comprender, porque al principio, acordémonos que estamos asumiendo que vamos empezando, no lo logro entender, pero sí tiene lógica, tiene una lógica impresionante esto. Entonces, ¿qué postula un curso de milagros? Postula que la realidad, lo que Dios es y toda su creación no puede ser amenazada. ¿Y qué más te dice? Todo lo que no ha sido creado por Dios es irreal y no existe. En que tú entiendas estas dos diferencias, radica tu paz y la de Dios. En que tú proceses eso. Y todo el libro se basa en estar marcando esta diferencia y en estar justificando por qué esto es real y por qué esto no es real. ¿Ok? Entonces, eso es lo que postula un curso de milagros. Ahora vamos y dice, así comienza un curso de milagros, el cual establece una clara distinción entre lo real y lo irreal, entre el conocimiento y la percepción, entre el conocimiento
El conocimiento es la verdad y está regido por una sola ley. La ley del amor o la ley de Dios, que ya hablamos ayer de las leyes de Dios, que es dar y recibir. ¿Ok? El Padre se dio y en el instante en el que se da, el Hijo, por lo tanto, se da a su Padre y ahí es donde surge el signo del infinito, ¿verdad? Es el signo en el que te estás dando y estás recibiendo. Esa es la ley de Dios, por eso es el infinito. Entonces, vean esto también. Acá también habla de el conocimiento. Aquí es donde contrapone. Vean esto. Este es el nivel y dice así comienza un curso de milagros, el cual establece una clara distinción entre lo real y lo irreal, entre el conocimiento con respecto no a información, sino a conocer, conocimiento, al conocimiento y la percepción. Y la percepción forma parte, se contraponen, ¿verdad? La percepción forma parte de lo irreal y el conocimiento forma parte de lo real. ¿Qué dice que es el conocimiento? Es la verdad, perdón, y está regido por una sola ley, la ley del amor. ¿Qué es la verdad? Es la voluntad de Dios. Lo único que es verdad es el deseo de Dios para su hijo. Y está fundamentado en la ley de Dios o la ley del amor, que es dar y recibir suceden simultáneamente. ¿Verdad? Recibo, si no he recibido, no puedo dar, pero en la ley de Dios solo funciona para la realidad, porque en el ámbito de lo temporal, todo lo que das te lo quita. Por ejemplo, si yo le doy esto a Elvia, me quedo sin eso, ¿verdad? No, acá no funciona la ley del amor. En cuanto a cosas, en cuanto a lo que yo doy, de manera física no funciona. Pero si yo a Elvia le reconozco su santidad, solo aplica la ley del amor. Si yo a Elvia le reconozco lo eterno, entonces ahí se aplica la ley del amor. Si yo a Elvia le reconozco lo invulnerable, aplica la ley del amor. Si yo veo la parte absoluta, lo perfecto, lo omnipotente o la inocencia, ahí sí. ¿Por qué? Porque yo ya no puedo ver eternidad en Elvia si yo no la he recibido. Y a más eternidad yo veo en Elvia, en Claudia, en Gaby, en Edith. Entonces es más grande mi cúmulo en el que yo voy recibiendo eso y a más doy, más recibo. A más doy, más recibo. Completamente distinta la forma de dar dentro del mundo. Porque en el mundo entre vos más das, más te quedas sin lo que das. ¿Ok? O hay un tiempo para que digamos la vida te lo vuelva a dar. ¿Verdad? Sí lo das. Ahora vean esto. ¿Cómo en el mundo yo puedo dar sin perder esto en realidad? Es cuando esto no vale nada para mí. Cuando yo no tengo valores en el mundo y entonces entrego esto, pero esto no significa nada para mí, lo entrego y no pierdo nada. ¿Ok? No hay pérdida, pero si para mí esto tiene valor y yo se lo entrego a Elvia con la esperanza de que Elvia lo cuide, ¿verdad? Y yo siempre fui, creo que ya les he contado, de que yo con mis amigas o algo, o no sé, algo que yo daba, si yo regalaba una camisa, por ejemplo, y yo veía que la otra persona no se la ponía, no le volvía a dar la camisa, no le volvía a dar regalo. Es como que había una parte de mí que estaba pendiente de si se lo puso, si lo usó, o sea, como que le dio valor a lo que yo le di. Ahí vos no has dado nada, o sea, y lo que das te está haciendo falta y estás como queriendo tener una retribución. Entonces, el dar dentro del sistema de pensamiento del ego siempre será pérdida y el dar dentro del nivel del espíritu es ganancia siempre.
¿Ok? Si yo doy en el sistema de pensamiento del ego, pierdo. Pero si yo doy en el sistema de pensamiento del espíritu, siempre gano. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esto ya no lo voy a ver como lo que yo trabajé y esto tiene mucho valor y te lo estoy dando, no, sino como algo que Dios me dio para ti. Pero ya lo había recibido yo. Entonces, pero bueno, eso lo vamos a ver en la parte en la que en algún momento estudiemos la ley del amor. La verdad que es la voluntad de Dios, es inalterable, ¿ok? La voluntad de Dios no cambia y esa es la base del sistema de pensamiento del Espíritu Santo. ¿Cuál es el costo de la muerte? ¿Cómo es? ¿Cuál es el costo del pecado? La muerte. ¿Cuál es el costo de la vida? ¿Cuál es el costo de la voluntad de Dios? La vida. Entonces, la voluntad de Dios es algo inalterable. El día que, de hecho, nosotros empezamos a estudiar todo este nivel para darnos cuenta que hay una verdad y hay un deseo de Dios para su hijo que no se mueve y es inalterable. Es eterna e inequívoca. Es posible no reconocerla, pero es imposible cambiarla. Esto es así con respecto a todo lo que Dios creó y solo lo que Él creó es real. Ahí es donde dice, ¿verdad? Solamente lo que Dios creó es real. La verdad o la voluntad de Dios está más allá del aprendizaje porque está más allá del tiempo y de todo proceso. No tiene opuestos, ni principio, ni fin, simplemente es. El mundo de la percepción, ahora vamos a este mundo, al mundo de la locura. Por otra parte, es el mundo del tiempo. Es el mundo de los cambios, de los comienzos y de los finales. Se basa en interpretaciones, no en hechos. Es un mundo de nacimientos y muertes, basado en nuestra creencia, en la escasez, en la pérdida, en la separación y en la muerte. ¿Verdad? ¿En qué se basa todo este sistema? Se basa en la creencia, en la escasez, la pérdida, la separación y la muerte. Vean cómo yo doy, cuando yo doy desde la escasez, ¿verdad? Pierdo. Y si no me recompensan, me alejo o me separo y se acaba la relación. En eso radican todas las relaciones dentro del sistema de pensamiento del ego. Es un mundo que aprendemos en vez de algo que se nos da. Eso ha sido aprendido. Es selectivo en cuanto al énfasis perceptual, inestable en su modo de operar e inexacto en sus interpretaciones. ¿Ok? Ahora, vean esto. Del conocimiento y de la percepción surgen, aquí está todo el resumen del curso. Del conocimiento y de la percepción surgen dos sistemas de pensamiento distintos que se oponen entre sí. Ahí está. Entonces, de acá surge el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Y de acá el sistema de pensamiento del ego. ¿Qué son sistemas de pensamiento? Son lógicas o maneras de pensar, formas de pensar. Entonces surgen, ¿qué te dice? Del conocimiento y de la percepción surgen dos maneras de pensar distintas que se oponen entre sí en todo. En el ámbito del conocimiento no existe ningún pensamiento aparte de Dios porque Dios y su creación comparten una sola voluntad. Entonces reconocemos que la voluntad de Dios es que su hijo permanezca en paz. Es el reconocimiento de eso básicamente. Los que estamos o los que reconocemos el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, somos todos aquellos que reconocemos la voluntad de Dios y que sabemos que esa voluntad no va a cambiar. Entonces dice, el mundo de la percepción, por otra parte, se basa en la creencia en opuestos,
es un mundo dual, en voluntades separadas, cada uno tiene su propia voluntad, no dependes de la voluntad del Padre, y en el perpetuo conflicto que existe entre ellas y Dios. Lo que la percepción ve y oye parece real porque solo admite en la conciencia aquello que concuerda con los deseos del perceptor. Ok, entonces vean esto. Cuando estamos hablando de percepción, estamos hablando de, bueno, ya ahora que estuve estudiando para una entrevista de trabajo, me enteré que son 8 sentidos, ¿verdad? La percepción, ¿qué es percepción? Son los sentidos. El sentido del tacto, del gusto, es lo que me muestra lo real. Los 8 sentidos que tenemos, que después está el del equilibrio, está el del movimiento, está el de las sensaciones, bueno, todos esos, todo lo que nos muestra el mundo y todo lo que me hace sentir a mí separada del mundo y que me hace tener contacto con un mundo, esos 8 sentidos son la percepción, lo que me habla de una realidad ficticia. Esto da lugar a un mundo de ilusiones, mundo que es necesario defender sin descanso, precisamente porque no es real, ¿verdad? Una vez que alguien queda atrapado en el mundo de la percepción, queda atrapado en un sueño. Esto también ya lo habíamos hablado. Aquí ya estamos atrapados, ¿verdad? Esto no es de que ya aquí ya nosotros ya estamos todos, ya estamos atrapados. Lo que estamos buscando es la salida. No puede escapar sin ayuda. Esto es tan importante. La única manera de escaparte de la locura es teniendo una ayuda, rindiéndote y permitiendo que algo más grande corrija. Y dice, porque todo lo que sus sentidos le muestran dan fe de la realidad del sueño. Así es, vean eso. Todos nuestros 8 sentidos nos están hablando de la realidad del mundo, de la realidad del cuerpo y de la realidad de la separación. Y esto es así 24 horas al día, 7 días a la semana. O sea, es una reafirmación de la separación, imagínense, ese nivel de afirmación de separación constante que tiene la mente. Entonces dice, Dios nos ha dado la respuesta. El único medio de escape, el verdadero ayudante, la función de su voz, su Espíritu Santo. Ok, dentro de un curso de milagros ya sabemos que el protagonista de todo este tema es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es quien ve, conoce los 2 mundos. ¿Ok? Puede ver la locura del ego, pero también puede ver la realidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Es un pensamiento corrector. ¿Ok? El Espíritu Santo es un pensamiento corrector. El que corrige toda la locura. Él, entonces, es la ayuda. Nadie puede salir de esta locura sin la ayuda del Espíritu Santo. Y dice, y otra cosa, dentro de un curso de milagros en la Biblia o dentro de los cristianos, hablan de que la palabra de Dios es la Biblia, ¿verdad? El libro de la Biblia. En un curso de milagros, la palabra de Dios es la voz de Dios y es una voz viva, ¿ok? No, la palabra de Dios no está aquí en este libro. Bueno, está manifestada, digamos, pero es algo a lo que tú puedes entrar en vivo y en directo. Es una voz en tu interior, es una forma de pensar,
es una manera de interpretar, ¿ok? El Espíritu Santo también es un intérprete, ¿ok? Es un intérprete. Te interpreta esto con la mirada de esto. Entonces, la función de su voz, su Espíritu Santo, es mediar entre los dos mundos. Él está en medio de los dos mundos. El Espíritu Santo puede hacer eso porque si bien por una parte conoce la verdad, reconoce también nuestras ilusiones. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Mira la ilusión, pero la reconoce como ilusión. Nosotros vemos la ilusión, pero la vemos como realidad. ¿Verdad? Por eso me preocupo, por eso me entristezco, por eso me enojo, porque yo veo a este mundo y parece ser que es mi realidad. El Espíritu Santo ve el mundo, pero reconoce la ilusión del mundo, porque tiene muy vivo el recuerdo de la verdad. ¿Qué es lo que se guarda aquí? El recuerdo, un recuerdo, y ese recuerdo, recordar ese recuerdo, valga la redundancia, es el milagro, ¿verdad? Entonces, dice el maestro, dice acá, el Espíritu Santo puede hacer eso porque si bien por una parte conoce la verdad, reconoce también nuestras ilusiones, aunque no cree en ellas. Ahí está. El objetivo del Espíritu Santo es ayudarnos a escapar del mundo, de los sueños, enseñándonos cómo cambiar nuestra manera de pensar y cómo corregir nuestros errores. Así es. A través del Espíritu Santo, yo al escuchar su voz, ¿verdad? Aquí, justo acá dice que el regalo del Espíritu Santo cuando escucha su voz es su mirada, es su visión, es la capacidad de mirar la faz de Cristo, es la capacidad de mirar el mundo perdonado. Ahora vamos con otro concepto, ¿ok? ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Perdonar, ¿verdad? El perdón. El perdón, vean esto. El perdón no es necesario aquí, porque no hay nada que perdonar, todo es santo. El perdón es un recurso que utiliza el Espíritu Santo y significa pasar por alto. Pasar por alto. Ok. El perdón es una capacidad solamente del Espíritu Santo. O sea, aquí Elvia debe de las cosas fundamentales que se enseñan en un curso de milagros, por ejemplo, es que Elvia en su vida va a poder perdonar. O sea, lo primero que tratamos de transmitir en estas clases es que ninguno de nosotros intentemos ya perdonar. Eso es un gran desgaste. ¿Cuánto tiempo hemos pasado tratando de perdonar lo que mi mami me hizo de chiquita, lo que mi papi me gritaba de pequeña, de perdonarme a mí misma porque yo de chiquita fui a dejar a mi hijo donde mi hermana, pero yo no sabía, o sea, ya basta o sea, desde que entras al curso de milagros. El perdón no es tu trabajo, eso no es tu trabajo. Hay alguien que tiene la capacidad de perdonar y de perdonar, que significa pasar por alto, perfectamente, y ese solamente es el Espíritu Santo. Es maravilloso porque tenés una situación y le decís que es maravilloso. Yo no puedo perdonar este hijo tal por cual porque es que es imposible perdonarlo. No hay manera de perdonarlo. Yo no puedo, Espíritu Santo, pero tú sí puedes y te doy permiso que lo hagas. Y se van a dar cuenta, aunque vos le dices, es que este hijo de tal por cual no lo quiero perdonar, pero quiero estar en paz. Espíritu Santo, hacelo vos. Entonces, el perdón es un recurso para poder salir del sueño, pero es un recurso que usa el Espíritu Santo, no tú.
El trabajo, lo que se enseña en un curso de milagro es que le permitas al espíritu hacer su trabajo de perdón. ¿Quién va a pasar por alto el espíritu? Vos no. Lo que vos tenés que hacer, que es lo que dice que es el milagro, es la capacidad de mirar la devastación. Eso es un trabajo de colaboración. El milagro es un trabajo de colaboración, es una empresa conjunta entre vos y el Espíritu Santo. O sea, somos dos. Si yo no hago mi trabajo, el Espíritu Santo no lo puede hacer el de él. ¿Cuál es mi trabajo? Yo tengo a mi mami enfrente y me entero que yo no la puedo perdonar. No la puedo perdonar. Yo creo que la perdoné, pero al tiempo se van a dar cuenta que va a aparecer una situación y no la perdoné. Entonces, es darme cuenta de la impotencia de perdonar de mi personaje. No solo de la impotencia, quiero dejar la capacidad y entre mayúsculas nula de perdonar. El personaje tiene una capacidad literalmente nula de perdonar. El ego te va a hacer creer que vos tenés que perdonar, que no, pero en un curso de milagros se va eso y te dicen, no tenés que hacerlo. Lo que sí tenés que ver es que no querés perdonar, no te interesa perdonar y que cuando lo intentas hacer no lo logras. Eso es importantísimo que lo veas. Porque el trabajo de un curso de milagros es mirar la limitación humana. Un humano no puede perdonar. Y eso es hermoso porque entonces voy a entender por qué mi hijo no me perdona. Tu hijo no te perdona, no porque es que este muchachito no olvida lo que le dije. No, es que no puede él perdonarte. No es que sea malo, porque es que el cuerpecito de él solo responde a la mente del ego. Entonces, no es que no ponga de su parte que no quiere perdonar, no, es que no puede. O sea, quiero que entendamos y que esto quede claro. El perdón no forma parte de los humanos, ¿ok? O sea, no forma parte de los humanos, no es algo natural del humano, no puede, o de una mente separada, no puede perdonar. Entonces, el perdón es el recurso del Espíritu Santo siempre que tú veas que no... Ay, espérenme, me voy a meter otro dulce. Que no pueden perdonar, Él lo hará. El perdón es el recurso de aprendizaje excelso que el Espíritu Santo utiliza para llevar a cabo ese cambio en nuestra manera de pensar. El curso, no obstante, ofrece su propia definición de lo que en realidad es el perdón, así como también de lo que es el mundo. Entonces, ya sabemos que ofrece su propia definición y la definición es pasar por alto, ¿verdad? Ya sabemos. Esto es perdonar, pasar por alto. El único que puede pasar por alto es el Espíritu Santo. Yo no puedo. El mundo que vemos refleja simplemente nuestro marco de referencia interior. Vamos a ver, el mundo que nosotros vemos afuera, ¿qué muestra? ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando de las ideas predominantes en tu mente. Te está hablando de los deseos. Te está hablando de las emociones de las emociones que albergan nuestras mentes. ¿Ok? Esto también cuando entramos a un curso de milagros es fundamental. ¿De qué me habla el mundo? ¿De qué me hablan las relaciones que estoy teniendo en el mundo? ¿Cómo están siendo las relaciones con las personas más importantes en mi entorno? Entonces, oigan esto, no es que hay un mundo malo o un mundo
Bueno, pero sí hay un mundo que te va a dar referencia de dónde se encuentra tu punto en la mente. El yo. ¿Ok? Entonces, hemos hablado de los niveles de la mente. Hay un nivel del cuerpo, hay un nivel del ego y hay un nivel del Espíritu Santo. Entonces, lo único que te vas a dar cuenta o lo que necesitamos saber es dónde estás para comenzar a corregirlo. Ahora bien, y aquí comienza a hablar. La proyección da lugar a la percepción. Ok, ayer hablábamos de las leyes del amor. La mente tiene dos leyes. Ok. Ay, no quiero, no sé ya dónde escribir porque, bueno, pero ojalá que me vayan entendiendo. Ok, leyes de la mente. Ok, la ley del amor es dar y recibir, porque es la ley de este nivel. Se da todo y recibe todo, así como un infinito, recibiendo, dando, recibiendo, todo surge simultáneamente. Ahora, las leyes de la mente, ¿cómo puede experimentarse la mente? La mente puede experimentarse extendiéndose o expandiéndose o puede experimentarse proyectando. ¿Ok? Estas son las dos leyes de la mente. Se extiende o se proyecta. Entonces dice, aquí ya habla de la proyección. Da lugar a la percepción. Así es, en este mundo se proyecta un mundo y estamos hablando de un literalmente holograma. Imagínense ustedes que enfrente ustedes tienen un espejo, que todo lo que ustedes ven hacia allá es un espejo, pero que acá lo que ve ese espejo no es el cuerpo de Gaby, ni el de Claudia, ni el de Mar, sino que es una mente. Es una mente y ahí está el espejo. Y entonces todo ese mundo, ¿qué es lo que decía que proyectaba? Ideas predominantes, deseos y las emociones que alberga la mente. Entonces, lo que tú ves afuera es un espejo de Gaby, no, de la mente. Lo que se ve afuera es un espejo de la mente, impresionante, es una proyección. Entonces, dice, la proyección da lugar a la percepción. Primero miramos en nuestro interior y decidimos qué clase de mundo queremos ver. Luego proyectamos ese mundo afuera y hacemos que sea real para nosotros tal como lo vemos. Esto no lo hace Gaby, ni Claudia, ni Mardalia. Esto lo hace la mente. La mente, ¿verdad? Decide cuáles van a ser sus ideas predominantes, sus emociones y lo proyecta al mundo. De hecho, esa decisión ya se tomó, ¿verdad? Ya desde que proyectamos un mundo, ya esa decisión ya está tomada, que las ideas predominantes no son ideas predominantes de Gaby, de Claudia o de Mardalia, son ideas predominantes del nivel mental. Hacemos que sea real mediante las interpretaciones que hacemos de lo que estamos viendo. Si nos valemos de la percepción para justificar nuestros propios errores, nuestra ira, nuestros impulsos agresivos, nuestra falta de amor en cualquier forma que se manifieste, veremos un mundo lleno de maldad, destrucción, malicia, envidia y desesperación. O sea, un mundo que está proyectando el ego. Lo que se ve afuera no son los pensamientos de Gaby, son los pensamientos del ego. Lo que se proyecta es el nivel mental. No, o sea, Gaby ya está dentro del espejo.
Ella es el resultado de una proyección de un nivel mental. No es Gaby proyectando ese mundo. No, Gaby, ¿a dónde ves a Gaby? La ves en el espejo. Por lo tanto, es el resultado también de esa proyección mental. Esa proyección mental ya fue decidida. Cuando se decidió la separación, ya se decidió por la destrucción, la malicia, envidia y desesperación. Ya estamos ahí. O sea, no podemos evitarlo. Lo que estamos buscando es la salida de ahí. Pero eso ya está ahí. Y ni Gaby, ni Claudia, ni Mardalia se pueden culpar por lo que se está experimentando. Esas son decisiones que la mente tomó. Entonces dice, tenemos que aprender a perdonar todo esto. No porque al hacerlo seamos buenos o caritativos, sino porque lo que vemos no es real. Entonces, vean esto. Aquí es donde ya comienza a confundirnos un curso de milagros. Porque si vos no has leído el curso completo, no entendés que no te está diciendo a vos que perdones. Pero el maestro dice, yo no sé si esto tiene que ver porque pues mi sueño es aprender inglés y leer el libro en inglés para ver si es verdad que así es como está el original. Porque te dice, en todo el libro te está diciendo perdona, perdona, perdona. Entonces uno se confunde y cree que te lo está diciendo a ti y que tú eres quien tiene que perdonar. Pero no es así, ¿ok? Se lo está diciendo a la mente. Y que perdone a través del Espíritu Santo. Hemos distorsionado el mundo, ok, vean esto, aquí sigue hablando hemos, ok, la mente, la mente distorsionó el mundo con nuestras absurdas defensas y por lo tanto estamos viendo lo que no está ahí. ¿Verdad? Cuando tú pones un espejo enfrente tuyo, eso no está ahí. O sea, lo que ves en el espejo no está ahí, no está ahí. Ahí no hay nada. O sea, yo ahorita estoy viendo, por ejemplo, veo a Gaby, a Claudia y a Mardalia. Pero Mardalia no están aquí, no están aquí. Siempre estamos viendo algo que no está ahí, es una proyección. Y tenemos que aprender a ver la pantalla y las escenas. Les, Hola, dime. mira que ese ejercicio es tan potente, el del espejo, que una vez lo puse, bueno, dentro del proceso terapéutico se fue guiado a que él se observara mediante el espejo y comenzara a ver que no estaba ahí. Y él decía, se siente tan extraño porque hay un momento en la mente que se disocia y reconoce que lo que está viendo no está ahí. Se describía él, no puedo describirlo de una forma exacta, pero sé que ahí no hay nada. Y junto con, lógicamente, con la mente recta, ¿no? Con el espíritu. Claro. Porque mientras que uno se ve automáticamente, yo estoy viendo todo, si estoy fea, si estoy bonita y soy bien maquillada, y no esto, y estoy gorda y me he adelgazado. Pero cuando uno ya lo hace con una conciencia amplificada de unidad, uno sabe que lo que está viendo no está ahí. No está ahí. Y fíjate que eso es bien lindo. Hay un señor que mataron en México, que lo mataron justo en la época, creo yo, de los 80, donde todo esto era ocultismo, le llamaban ocultismo. Se llama Gregorio Ginger o Gringer, no sé cómo se llama, algo así. Pero es un señor, este señor decía... Un científico. Jacobo. Jacobo, ese, Jacobo. Ese, Sí, Gregorio, ese. Jacobo. Y entonces él no sé mucho de él, solo vi que te digo un TikTok, pero me pareció súper interesante lo que dijo. Y dice de que lo que nosotros somos literalmente es hasta dar las medidas, como las medidas de lo que nosotros vemos, pero que en realidad somos el proyector.
somos el proyector y que es un cuerpo que va cargando un proyector. Es que es tan interesante cuando comenzás a verlo y es un cuerpo que es un proyector y que dice, si tú no fuera por un espejo o por una cámara, tú no podrías ver de tu cara. Tú no podrías verte completamente como lo que aparentemente eres. Pero dice que eso también no es verdad. Esa imagen corpórea que nosotros aparentemente vemos no es verdad. Que lo que es un proyector. Y te lleva, ay, no, estoy mintiendo, no es él, es otro señor. Bueno, pero es uno de estos señores muy inteligentes que ya murieron, en donde él te lleva como con meditaciones, a que tú puedas experimentarte como ese proyector, como el que proyecta, pero sobre todo a que comences a darte cuenta de que lo que se ve ahí es una literalmente proyección. No hay nada ahí. No hay nada. Es, Una sí, proyección. sí creo que es el que tú dices, porque yo he hecho meditaciones de él. Y él habla Mm, de que en un momento que hay que hay que experimentar primero la emoción, la forma en cómo se experimenta el cuerpo, después la emoción, después el pensamiento, y que en esos instantes la mente conecta. Conectar para él es fusionarse en el... y y entonces despertar, vean qué bello es, porque despertar es olvidar la proyección y darte la vuelta a ti mismo y ver lo que hay de este lado. Y entonces comenzás a moverte, pero ya con toda la visión, porque si ustedes se dan cuenta, nosotros logramos ver el observador observa para afuera. Y lo que estamos trabajando es ese observador que observe el personaje, que observe la escena, que observe, pero llega un punto en el despertar en el que ya observaste todo, en el que ya te diste cuenta que hay un observador, pero donde el observador se da la vuelta. Y donde, o sea, obviamente ahí me imagino que es donde ya pues se acaba el sueño, ¿verdad? Y te das la vuelta y comenzas a ver la luz que proyectó toda esa locura y que era una simple luz blanca que proyectaba y mandaba imágenes bueno, en conclusión yo creo que pues para nosotros con esta mentalidad humana es demasiado difícil, ¿verdad? Llegar a comprender o a experimentar. Esto es sumamente elevado, sumamente trascendental, pero a través del instante santo yo creo que pues logramos, ¿verdad? Darnos un poquito la vuelta. Y por ejemplo, todas las que estamos aquí hemos estado en metafísica, creo yo, la mayoría, y todas hemos experimentado esas luces de colores. Todas hemos experimentado, bueno, yo por ejemplo, la llama violeta. Y una sensación a veces cuando yo me voy a despertar o algo, hay una sensación de una claridad en esto de aquí, pero es una luz blanca que no es humana, es demasiado blanca, es demasiada claridad, pero no sé dónde está. Obviamente no está en el ámbito humano, sino que es una parte de la mente que ve esa profunda claridad. Y a esa claridad es a la que nos quiere llevar un curso de milagros en la clase de... Hay una meditación. Si alguna me recuerda, bueno, no me acuerdo ahorita. De una luz amarilla o blanca, como que, no me acuerdo ahorita. Se me ha ido por completo. Entonces, lo que les quiero decir, bueno, nos vamos a quedar hasta aquí. Nos vamos a quedar aquí en el tema de la proyección y de la percepción, ¿verdad? Ya vimos el tema del perdón, no es su trabajo perdonar. Así es que vamos a seguir estudiando el prefacio y esto más o menos es la generalidad de lo que nos va a presentar un curso de milagros
que ya pues nosotros ya todo esto ya, gracias a Dios, ya lo llevamos comenzadito. Así es que bueno, gracias Claudia, gracias Gaby, gracias Gaby, ahí está, Mar, Ceci, Elvia, gracias por estar aquí. Un beso y cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Gracias.